E poi Semi di Pace, l'Università La Sapienza di Roma con il Dipartimento di Antropologia e il municipio appena saputo di questa iniziativa ha voluto subito dare il patrocinio. È stato un po' complicato organizzare, non pensiate che sia facile una cosa come Stella, è stata bellissima, ve lo assicuro. E poi vorrei ringraziare anche delle sorprese che vorrei nominare, la professoressa scrittrice Bernetta Rosalba Cantra, che è qui presente e che speriamo poi di sentire. Lei è stata la presidente di un premio José Donoso che è stato conferito poi a Miguel Barnett, quindi spero che ci dirà qualche parola, qualche ricordo di quell'evento e altre osservazioni. E poi un'altra presenza importante che vorrei ricordare è l'editore Campanile, perché qui sì, c'è l'editore Quadlibet per la ristampa, questa nuova edizione. La prima edizione era degli anni 60, mi sembra, del Cimarron, 67, Einaudi, sì, e adesso c'è una nuova edizione curata dalla professoressa Elena Zapponi. Ma qui c'è presente ed è venuto da Udine, quindi da molto lontano, proprio per incontrare il suo autore, l'editore Campanotto, che poi spero poi farà appunto un intervento. Ha ben 4 libri, voi potrete vederli all'interno alla fine della presentazione, così come una piccola esposizione che abbiamo fatto di manifesti originali della grafica cubana, che come sapete è una grafica d'avanguardia straordinaria, che appunto attrae molti collezionisti. Sono in visione, non sono in vendita, questa è la collezione Fahrenheit che ci piace condividere con voi. Beh, insomma, io non voglio tenere altro posto. C'è anche il professore Colaianni, antropologo, ma penso di aver ringraziato un po' tutti i collaboratori per questo meraviglioso evento che emoziona tantissimo di Fahrenheit. Grazie Katia. Volevo dare un saluto piccolissimo, grazie. Non ci sono parole ovviamente. Paesano di Prato è un piccolo centro, vicino a 2 confini, perché fin da ragazzo io sono nato a Belluno, senatore Romagnoli. Vivo niente, all'università di giocare. Per tanti anni mi ho dedicato la vita dei libri straordinari e quando uno comincia di straordinario per continuare a fare dei libri straordinari che spesso non hanno un mercato e che prima o poi faranno la storia di quello che non è qualcosa che è da altre parti, qualcosa che non ha confini, come le isole non devono avere dei confini, perché se uno ci pone dei confini e adesso basta, viva la poesia che è una cosa che abbiamo in comune. Grazie. Allora, prima di lasciare la parola a Elena e al maestro Miguel Barnett, avrei dovuto parlare del libro, ma no, lo lascio ad Elena e al maestro Miguel Barnett. Io volevo dire solamente che quale miglior scenario, se non una delle piazze più belle di Roma, per celebrare la vita e l'opera di questo colosso della cultura cubana internazionale con il maestro Miguel Barnett. Colgo l'occasione per salutare tutto il corpo diplomatico di Cuba presente e volevo solamente aggiungere una cosa: ci sono uomini che hanno il dono o forse la missione di fare la storia, segnando una svolta sostanziale nella letteratura del loro popolo, e questo è il caso di Miguel Barnett, lo stesso giovane che a 26 anni ha dato a Cuba l'esempio più paradigmatico di testimonianza etnografica, la biografia di un cimarrón, la storia di Esteban Montego, che lo ha catapultato negli annali antologici della letteratura cubana e non solo.
A riprova dell'infinito valore che ha per Cuba e per il mondo, Miguel Barnet ha ricevuto molteplici premi e riconoscimenti in tutto il mondo e in Italia è stato insignito della onorificenza Cavaliere all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana per la sua carriera letteraria e per i legami culturali con il nostro paese. Io mi fermo qui, ringrazio di nuovo tutti i presenti e ringrazio sempre Irma Castillo Ulises Mora per avermi dato diversi anni fa la possibilità e il privilegio di conoscere il maestro Miguel Barnet, del quale oggi posso vantare di essere un suo amico. Grazie maestro. E volevo farvi vedere una foto di Miguel giovane con Esteban con Esteban Montero. Aveva un po' più di capelli il maestro all'epoca, era giovanissimo, eccolo qua. Per noi è molto importante questo settimo forum Cuba in Movimento, un itinerario che abbiamo fatto attraverso gli anni qui in Italia, assieme anche al maestro, per arrivarci a un momento importante per riflettere, per mettersi a pensare del valore più umano, più giusto, precisamente in questo anno che sono i 30 anni della rotta delle persone schiavizzate e anche del nostro lavoro che svolge un pensiero, una raccolta, una unicità per andare verso quella poesia, l'unico modo di sconfiggere questo momento così feroce dove la guerra si deve togliere. Viva la poesia, viva questa opera del nostro maestro, viva la unicità, la unità, l'amicizia, la solidarietà di Italia e Cuba. Grazie. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Sono molto felice e emozionata di poter avere qui con noi Miguel Barnet e questo evento è stato realizzato grazie all'associazione, al settimo forum dell'associazione Timbalaye, all'ambasciata di Cuba e all'associazione Semi di Pace. Negli scorsi giorni il libro è stato presentato a Tarquinia e vicino a Napoli e oggi abbiamo il piacere di avere il maestro Miguel Barnet qui con noi. Prima di lasciargli la parola io volevo semplicemente soffermarmi su un punto forse utile al pubblico italiano per capire di che cosa tratta il libro, cioè l'etimologia della parola cimarrón e cimarronache, che è la pratica attuata dagli uomini e dalle donne cimarronas, perché c'erano anche donne cimarronas a Cuba. E la parola ha un'etimologia studiata in più direzioni. Una delle possibili interpretazioni deriva da cima, quindi da montagna, mentre ce ne sono altre che propendono per l'idea della freccia scoccata dall'arco, quindi qualcosa che sfugge. E quindi il cimarrón e la cimarrona sono figure umane o appartenenti al mondo naturale che scappano dagli spazi chiusi, quindi si può trattare dell'animale chiuso nel recinto, l'animale domestico che si dà la libertà, o del soggetto umano, donne e uomini che scappano, come nel caso degli schiavi, e attuano questa pratica di cittadinanza che nella cultura cubana, nella storia di Cuba, diventa il cimarronaje, che rappresenta un tratto fondamentale della formazione dell'identità cubana. Quindi chiederei a Miguel Barnet di parlarci del significato di questa pratica nella formazione della vita, delle pratiche di esistenza cubane e prima poi avremo spazio per le domande, ma di anche raccontarci come si è andato tessendo nel tempo questo rapporto tra Miguel Barnet, giovane antropologo che andava a incontrare questo schiavo di 103 anni, Esteban Montejo, alla casa del veterano, e in ripetuti incontri, portando questo pesante registratore Tesla, andava accumulando informazioni, episodi di vita, racconti di tutto il sistema di forze della piantagione, della storia della schiavitù, e nel tempo si è tessuto questo rapporto che viene raccontato nell'edizione Quadribet, un rapporto molto intenso tra Miguel Barnet, poeta e antropologo,
dialogo e Esteban Montero, chiamato tra l'altro il francese un rapport, qualcosa di molto importante nel testo. Me gustaría que la traductora tradujera. ¿Es posible? ¿Qué yo voy a decir? Siento un poco de vergüenza por no poderme dirigir a ustedes en italiano. Ya yo debía ser un italianista consumado, porque tengo el honor de haber sido declarado miembro honoris causa en la Universidad de La Sapienza, pero no me atrevo a hablarles en italiano para no cometer faltas. Ustedes son un pubblico che io rispetto molto. ¿Entienden todos? Sì. Allora, si scusa del fatto di non parlare italiano, paese l'Italia che conosce bene perché tra l'altro Miguel Barnett è professore honoris causa della Sapienza dell'Università di Roma e esprime molto rispetto per la cultura e per il paese italiano. Siento un gran amor por este país. Acabo de publicar un pequeño libro con algunos recuerdos, algunas memorias, que no es una autobiografía, porque yo creo que la autobiografía solo la pueden escribir los genios, como Orson Welles o Chaplin. Entonces sería un acto de vanidad suprema hacer una autobiografía. He vivido bastante, tengo ya 84 años, pero gran parte de mi carrera está relacionada con este país y con las editoriales de este país. Sobre todo quiero recordar aquí a un gran amigo que gracias a él pude conocer a Alberto Moravia y a Giulio Einaudi en el año 1967, que fue la prima volta che è stato io qui in Italia, in Roma. Italo me ayudó mucho, Calvino, y yo fui testigo de su matrimonio con la argentina Esther Singer, Chichita. Entonces tengo muchos recuerdos profundos de la Roma de aquellos años, porque estuve aquí cuando la triste ocasión de la muerte de Ernesto Guevara, del Che Guevara, y escribí un poema que se publicó en el ensayero, en la primera página, y que luego creo que era algo así como "Che, tu che sai di tutto, gli era un fratello della serra, l'acqua, tu l'era, bueno, bellísimo. No es que yo vaya a darte pena por pistola, pero el poeta sei tú. Eso lo escribí y salió, fue una manifestación grande en Roma, en Piazza Vittorio, una manifestación inmensa, porque Fidel afirmó que efectivamente la persona que estaba muerta allí en Bolivia era el Che. Entonces pusieron el poema en una gran banderola, y yo desfilé con aquellos jóvenes, entre los cuales estaba mi traductora de aquellos años, Marina Piazza, y otra traductora que tuve también, Laura González, que era de origen napolitano. Aquella manifestación salió en toda la prensa. Yo salí en la primera página con el poema El Che, pero yo no sabía que era una manifestación trotskista. Entonces el embajador me llama y me dice: yo no sabía que tú eras trotskista. Y yo le dije: yo tampoco sabía que yo era trotskista. Pero bueno, el caso es que estos trotskistas eran muchos, donde había trotskistas, socialistas, comunistas, de todo, pero estaban todos rindiéndole homenaje a esa figura legendaria, maravillosa, única en el mundo, que es el Che Guevara.
quiero agradecer aquí la presencia de Elena, la presencia del editor Estefano de Quadliber, la presencia de Ulises e Irma, que gracias a ellos también he hecho varios viajes aquí a Roma y he apoyado su maravilloso y humanista proyecto de Timbalaye. Pero aquí hay amigos de muchos años. Aquí está Rosalba Campa. Gracias, Rosalba, porque gracias a ti tuve el premio José Donoso en 2007, 2009, no recuerdo. Gracias a mi amigo Antonino Colagiani, ese hombre renacentista, ese intelectual, antropólogo extraordinario, que ha dedicado unos cuantos años a estudiar mi obra. Gracias a mi amigo, tú eres mayor que yo, tú eres más viejo que yo, Pampanoto, que ha publicado mi poesía, que ha publicado Canción de Rachel, que publicó un libro que se llama Reginas de La Habana, que Gina Lollobrigida le gustó mucho, me escribió una carta y me mandó un regalo cuando yo cumplí 70 años, hace 14 años. Tengo un dibujo original de Gina Lollobrigida, gracias a esa edición de Reginas de La Habana, que son unas crónicas de mujeres exóticas, mujeres extravagantes, mujeres cubanas, como son las mujeres cubanas, muy adornadas, muy sensuales y muy cautivadoras. Entonces, no sé si han entendido lo que yo he dicho. Sería muy triste ahora buscar una traducción, una síntesis de esto. Abbiamo capito tutto. Bene. Ay, ayer en Nápoles yo me recordaba de algo bellísimo, el Monasterio Santa Chiara. Y yo la única canzone che conosco in italiano è Monasterio Santa Chiara, ma perché ogni sera pensa Nápoles com'è, pensa Nápoles com'è. Qué país más lindo tienen ustedes, qué cultura maravillosa. El otro día yo dije un disparate, una exageración. Dije que yo trabajé 9 años en París, lo sabe el embajador en la UNESCO. Yo dije, no, la UNESCO es como una boutique de lujo, pero Roma es un templo de la antigüedad, de la historia. Y en Roma uno siente la emoción no solamente de los colores, de los monumentos, de todo, la boca de la verità, de todos los grandes templos, sino de la gente maravillosa que vive en este país que es un privilegio haber nacido en este país, con esta cultura, con el Dante, con Eugenio Montale, con Sandro Pena, con Cesare Pavese, con tantos grandes poetas, grandes escritores. Tuve el privilegio también en el 67, gracias a Ítalo, de tener una cena con Alberto Moravia y su esposa Elsa Morante, que era dramaturga. Yo era muy joven, entonces todo eso para mí son huellas inolvidables que llevo en mi corazón. Gracias a Roma, gracias a Italia, gracias a Quadliber, gracias a Timbalaye, gracias a la editorial Fahrenheit y gracias a todos los amigos que están aquí viendo a Miguel Barnet ya anciano, pero lleno de juventud, de deseos de vivir y de amar cada día más a la Revolución Cubana, donde tengo el privilegio de estar. Io credo che non bisogna una traduzione adesso. Allora, grazie mille. Direi che se qualcuno che conosce il libro o anche chi non lo conosce vuole fare domande, sono benvenute. In spagnolo, in italiano, come volete. A mí me gustan las preguntas indiscretas para dar respuestas indiscretas. Mi gran amiga de Cuba, estudiosa de la cultura cubana, una figura extraña, una figura rara, porque ella va a estudiar en Cuba no solamente el Art Deco de La Habana,
que es maravillosa, como ella lo sabe, mi casa tiene muchas cosas art déco, ella la ha visitado, sino que va a encontrar a figuras de gran ímpetu, de gran creatividad, que surgieron de la nada y se convirtieron en figuras poderosas, en empresarios, en hombres y mujeres que contribuyeron a la cultura. Ahí está mi amiga Alessandra Anselmo, que quiere hacer una demanda, veramente. Questo lo voy a parlare por supuesto in spagnolo, però bisogna una traduzione perché è una confessione che possibilmente sia la prima volta che io la faccio. Lo dijiste in italiano, bueno. Parlate in italiano. Comunque, allora, per rispondere alla domanda di Alessandra su chi era Esteban Monteco, quindi lo schiavo fuggiasco protagonista del libro, Miguel dice che si tratta di una confessione, di qualcosa di molto... che dirà per la prima volta adesso. Este es un libro que se escribió en la clandestinidad. È un libro che è stato scritto clandestinamente. Porque yo trabajaba en el Instituto de Antropología de Cuba y Tecnología en Cuba. Lui lavorava nell'Istituto di Etnologia di Cuba Y mis maestros, los que dirigían mis investigaciones, e quelli che dirigevano il suo lavoro di ricerca, i suoi professori, en ningún momento me motivaron a hacer esta investigación. non l'hanno mai motivato a fare questa specifica ricerca. Estaba contratado para escribir sobre la música cubana, buscar sobre las danzas, los minuets, las zarabandas, las polcas, las contradanzas que se bailaban en Cuba en el siglo XVIII y XIX. Esa era mi asignatura, mi tarea. E il motivo per cui era stato contrattato era fare ricerca su danze, tutte le danze che ha citato, e il suo compito era questo, danze del 1700-1800. Y otros temas también, porque el Instituto de Etnología era un centro docente y se impartían clases de antropología cultural. E altri temi perché l'Istituto di Etnologia era un centro di ricerca dove si facevano corsi, lezioni di antropologia. Pero en ese momento, en esos años, yo descubrí una fotografía en un periódico que ya no existe, de 10 personas que habían sido esclavos. Oye, eran 4 mujeres y 5. Però in quegli anni lui trovò nel giornale una fotografia di persone che erano stati schiavi, 4 donne e 6 uomini. Un giornale che già non esiste più. Y tenía la suerte, como otros jóvenes que trabajábamos en ese instituto, de estar muy cerca de figuras como Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, con quien yo estuve trabajando durante los últimos 6 años de su vida. E avevamo la fortuna come ricercatori di essere vicini a Fernando Ortiz, il grande antropologo cubano, al quale ho avuto la fortuna di essere vicino negli ultimi 6 anni della sua vita. Entonces, en esas fotografías había un hombre negro que decía tener 103 años, ya que había sido no solamente esclavo, sino también cimarrón, cosa que me llamó la atención porque yo decía, cimarrones en 1963, vivos en Cuba, ¿cómo es posible que nadie los haya visto? E allora tra queste fotografie c'era la foto di un uomo che diceva di avere 103 anni e che non solo diceva di essere schiavo ma di essere cimarrón. E questa cosa attirò la sua attenzione perché si chiese com'è possibile che se ancora ci sono dei cimarrones vivi in Cuba nessuno li ha mai visti. Yo empecé a pensar en los grandes historiadores, sociólogos cubanos que habían pasado por alto esta historia de vida. Y yo había estudiado también la metódica que se emplea para los estudios de casos.
E quindi iniziai a indagare i lavori dei ricercatori che avevano lavorato sulle storie di vita e a interessarmi alle metodiche, alla metodologia degli studi di caso, studi biografici. Quiero confesarle que yo creo en los milagros. Voglio confessare che credo nei miracoli. Se lo pueden preguntar a San Gennaro, en Nápoles. Que el día que fui a Nápoles la primera vez con mi amiga Alessandra Riccio, vi como la sangre de San Gennaro se convertía en líquida y el cura, el sacerdote dijo miracolo, miracolo, y la gente venía y me besaba la mano. Quando sono andato con la mia amica Alessandra Riccio a Napoli, ho assistito al sangue di San Gennaro che si solidificava e la gente che si avvicinava, no, che si faceva, scusate, e la gente che si avvicinava e diceva miracolo, miracolo. Entonces creo en los milagros porque fue un milagro verdaderamente que yo conociera a Esteban Montero. E quindi credo nei miracoli perché fu un vero miracolo aver potuto incontrare Esteban Montero. Siempre me pregunto cómo otros historiadores, antropólogos, sociólogos cubanos no se fijaron que estos hombres y estas mujeres estaban vivos aún, tienen historia viva. E mi sono sempre chiesto come fu possibile che altri ricercatori non si resero conto che questi cimarrones erano ancora vivi, che si trattava di una storia viva. Y comencé a entrevistarlo a él. Él me estaba esperando al lado de un árbol con un sombrero de pajilla y hicimos una gran amistad, a pesar de que al principio él fue muy reticente conmigo, muy distante, porque yo era un joven con pelo rubio, ojos verdes, él era un negro viejo que había sufrido la esclavitud, el cimarronaje. Entonces establecer un diálogo no fue fácil, tuve que emplear todos mis artides y todas mis habilidades psicológicas. E quindi andai a incontrarlo e era vicino a un albero e portava un cappello di paglia e all'inizio fu molto reticente e per entrare in rapporto dovetti usare tutte le mie abilità. Le llevaba tabaco, le llevaba miel de abeja, le llevaba camisas, le llevaba cosas, regalos para ganármelo. Gli portavo tabacco, gli portavo miele d'api, gli portavo camicie per conquistare la sua amicizia. Hasta un día que él me dijo, ¿por qué usted no trae un aparato grande de eso y graba mi voz ahí? Finché un giorno Cimarron mi disse perché non porta uno di questi macchinari grandi e mi registra. Yo le llevé Io lo portai. un solo día, una sola volta, porque cuando él oyó su voz se emocionó demasiado y me dijo, no traiga más este aparato. E lo portai una sola volta perché quando ascoltò la sua propria voce dentro il registratore si emozionò e mi disse non porti più questa macchina. Tengo para los amigos que estudian mi obra, sobre todo para el señor Antonino Colayani, cajas de zapatos llenas de fichas con todos los apuntes que yo hice sobre la historia de vida de Esteban Montero. E quindi ho conservato scatole di scarpe piene di fiche per il mio amico Antonino Colayani e per chi studia questa storia, scatole di scarpe piene di fiche sulla vita di Esteban Montero. Digo que fue un libro clandestino porque no era lo que me encomendaban mis mayores, mis superiores para que yo hiciera, así que lo tuve que hacer a escondidas. Dico con libro clandestino perché non era esattamente la command che mi fecero i miei superiori e quindi io lo feci lo stesso andato. Pero tuve la suerte de que llegara a Cuba Ricardo Posas, un antropólogo mexicano, a quien le confesé lo que yo estaba haciendo. Però ebbi la fortuna, arrivò a Cuba Roberto Posas, un antropologo, Ricardo Posas, un antropologo messicano, che ormai è morto, al quale raccontai quello che stavo facendo. Y él se lo dijo a todo el mundo. E lui lo disse a tutti. Y yo le dije, bueno, me van a expulsar de aquí, del Instituto de Etnología, me van a expulsar porque ese no es el trabajo que yo debo hacer. E io dissi, mi butteranno fuori dall'istituto di etnologia perché non era esattamente il lavoro per il quale ero incaricato. Pero fue todo lo contrario porque el presidente de la Academia de Ciencias había sido un revolucionario, un capitán de la Sierra Maestra, Antonio Núñez Jiménez, y se enamoró del proyecto. Però avvenne tutto il contrario perché il presidente dell'Accademia
Núñez Jiménez, era stato un capitano nella Serra Maestra e si innamorò di questo progetto e mi lasciarono. Y me dio todo el apoyo. E mi diede tutto l'appoggio Contra la voluntad de mi jefe. contro l'opinione e la volontà dei miei superiori. Así que estuve 3 años recopilando compilando historias de la vida de Esteban Montejo. En el monte, en el ingenio y durante la guerra de independencia. E così ho passato 3 anni a indagare, a scrivere la vita di Esteban Montejo nel monte, nell'ingegno e durante la guerra di indipendenza. Algunos historiadores malvados, envidiosos, dijeron que yo había inventado este personaje. Alcuni storici malevoli, invidiosi, dissero che io avevo inventato questo personaggio. Y ustedes vieron la foto ahí del personaje conmigo, ¿no? Avete visto la foto di Esteban con me, un personaggio reale. Cuando el libro se publicó, yo fui inmediatamente a los registros de las iglesias, de las parroquias del lugar donde él trabajó como esclavo y vi su fe de bautismo. Però quando il libro si pubblicò io fui alla parrocchia, cercai i registri battesimali e trovai la sua scheda di battesimo. Decía Esteban Montejo Mesa, nacido en el ingenio Flor de Sagua en 1860. E c'era scritto Esteban Montejo, nato nell'ingegno Flor de Sagua del 1860. Pero decía también quiénes habían sido sus padres. Incongo y Susana Lucumí. E trovai anche i nomi dei suoi genitori, Gincongo e Susanna Lucumí. ¿Saben una cosa? Él nunca supo cómo se llamaban sus padres. Sapete una cosa? Lui non ha mai saputo come si chiamavano i suoi genitori. Que a los niños los separaban de los padres y se criaban en la enfermería. Hasta que tenían 6 o 7 años y empezaban a trabajar en el campo. Perché i bambini venivano separati dai genitori, cresciuti nelle infermerie e fino ai 6-7 anni e poi messi a lavorare nelle piantagioni. Quiere decir que cuando él tenía 103 años y después de la investigación que yo hice, fui yo quien le dije cómo se llamaban sus padres. Questo vuol dire che quando lui aveva 103 anni, dopo la ricerca che feci, fui io a dirgli come si chiamavano i suoi genitori. ¿Qué les parece? Che ve ne pare? Porque y ahí está el libro que cuenta su vida, los horrores de la esclavitud, cómo tuvo que sufrir él la persecución, no solamente de hombres del ingenio que eran los mayorales, sino también de unos perros ingleses gigantescos, unos perros muy grandes que los esclavistas habían comprado en Inglaterra y que eran para perseguir a los cimarrones. E nel libro c'è la sua storia, gli orrori della schiavitù e il racconto della sua vita in schiavitù e non solo dei maiorales, cioè i capi nelle piantagioni, ma anche di questi cani terribili, cani inglesi comprati in Inghilterra per impedire agli schiavi cimarrones di scappare. Por eso cuando el libro salió en Inglaterra, Graham Greene dijo que es un libro único e irrepetible porque era el último cimarrón sobreviviente de América. Per questo quando il libro uscì in Inghilterra, Graham Greene disse che era la storia dell'ultimo cimarrón esistente. Graham Greene hizo Italo Calvino aquí en Italia y Alejo Carpentieri. E Graham Greene fece l'introduzione, credo, non la traduzione. Il prologo. Esatto, il prologo nell'edizione inglese, come qui in Italia la fece Calvino. Y bueno, es lo que, así es como yo, ¿dónde está Alessandro Riccio? Perdón, Alessandro Riccio está en el cielo, está en el CELMI. Bueno, me hizo la pregunta,
¿Te pareció bien la respuesta? ¿O quieres saber más? Por eso digo que fue un milagro, porque realmente después de él no hubo más cimarrones. Era el último cimarrón sobreviviente de América, del continente americano. Per questo dico che fu un miracolo, perché non c'erano altri cimarrones, era l'ultimo cimarrone sopravvissuto nel continente latinoamericano. La primera edición en el extranjero fue de Gallimard, la hizo Claude Gallimard, y eso suscitó una reacción en cadena. Después se hizo en España, en Italia, bueno, esta es la edición, aunque parezca mentira, número 86. La prima edizione la fece Claude Gallimard e nacque una reazione a catena, poi ci fu un'edizione spagnola, un'edizione italiana e sembra quasi una bugia, ma questa attuale è l'86esima edizione. Se han hecho películas, radionovelas, obras de teatro, óperas. Hans Werner Henze, que vivió aquí en Marino, en Roma, hizo una ópera muy importante. Hans Werner Henze, que ya él murió, era gran amigo mío. Yo estuve invitado por él en una ocasión aquí a Marino, Italia, en Roma, y él hizo una ópera que fue muy importante, una ópera dodecafónica, que ha sido muy significante para los jóvenes músicos, ¿no? Una ópera de vanguardia sobre cimarrón. Y se han hecho muchas cosas sobre el libro, pero yo sigo siendo un hombre humilde y pobre porque no tengo tanto dinero como la gente piensa. A veces los editores pagan, pero a veces no pagan nada. Y es así, pero lo importante es que se publiquen los libros. Gracias a Stefano por esta edición tan hermosa, gracias a Elena Zapponi. Y gracias a todos ustedes. Cualquier otra pregunta, otra demanda que tengan, con mucho gusto. Veo que hay mucho público aquí. Maestro, cuando hablamos, cuando pensamos en toda la historia de Esteban Montejo, yo leí un poema suyo que habla del asco, más allá, que representa algo que está dentro de ese libro. Yo creo que yo le pediría, a nombre de muchas personas aquí, que usted hablara de ese poema, que para mí es algo porque en la poesía... Él me hace la pregunta porque él es un chico muy sensible y con muchas inquietudes. Entonces, él, como muchos otros cubanos, se siente muy curioso de cómo un hombre como yo, que vengo de una familia blanca, de la burguesía, mi bisabuelo, mi abuelo fue presidente de la República en Cuba, todas esas cosas, me he dedicado a estos temas, ¿no? Entonces esa es la curiosidad que él tiene. Y yo comprendo que efectivamente que yo soy un bicho raro, claro, sí, porque tengo que admitirlo. Yo me enamoré de esta cultura popular, me di cuenta gracias también a mi cercanía con Fernando Ortiz y Argelías León, todos los grandes historiadores cubanos, que este mundo de la africanía era sustantivo, era importantísimo en Cuba, que no era una influencia, que era más que eso una presencia viva en la cultura y en la identidad de la nación cubana. Entonces, yo no solamente soy el autor del Cimarrón, tengo 5 novelas más, 14 o 15 libros de poemas, ensayos, artículos, cosas, pero él quiere que yo diga este poema y no lo recuerdo, pero empieza: Aleyo Quiribobo, tú eres pluma de toda la izquierda para hacer una piedra que camine por el monte, auratiñosa y busque cerca de las raíces, entre la jocuma y el palo bobo, la sangre caliente y recogida de los negros. 3 palomas sobre mi hoja despoblada de rocío para ofrendar a la libertad. Madre de agua, mueve con sus aguas las olas de todos los océanos. Al otro lado de la bahía, romper el coco en 4 pedazos es anunciar al mundo el ascua del hombre.
solo un fragmentico, un poema largo, un fragmento. Pero es que la presencia africana en Cuba es muy importante. La otra tarde, allá en donde estábamos, vicino a Nápoles, ¿cómo se llama el lugar? Bahía de no sé cuánto, Domicia, algo así. Antonino Rocalayani recordaba una frase importante de Fernando Ortiz, el más grande antropólogo de América Latina, que decía: Cuba sin el negro no sería Cuba. Podríamos decir también: Cuba sin España no sería Cuba. Cuba sin los chinos no sería Cuba. Pero es que el negro, la africanía en Cuba, es la que le imprime un sello, un signo de identidad, no solamente a Cuba, sino a todas las islas del Caribe. Esa es la verdad. Lo otro es accesorio, lo otro es colateral. Yo tengo un origen no español, porque yo no soy español, mi familia era catalana, no española. Y yo defiendo la independencia de Cataluña. No voy a hablar aquí de política porque... Pero bueno, creo que también por esta vocación mía hacia la poesía, porque la poesía, en definitiva, casi todos los grandes antropólogos y sociólogos han escrito en su vida algún poema. Alguien me decía un día: bueno, pero tu maestro Fernando Ortiz nunca escribió poesía. Digo, qué tonto tú eres. Mira, don Fernando Ortiz escribió un poema precioso a su nipote, precioso, donde la invitaba a conocer a Cuba, a conocer el campo cubano, a conocer las religiones cubanas, todo eso. Un poema que descubrimos nosotros hace unos cuantos años. Gracias, Campanoto, por publicar mi poesía. Gracias. C'è un'altra domanda? El testigo sobre ese banco antiguo más importante es seguro tu obra, Cimarrón. Sin embargo, quería saber si en La Habana, primero si se sabe dónde está sepultado este banco antiguo y si hay una escultura o algo que lo recuerde. Pero Alessandra, tu parla molto bene el español, ma perché tu non parla questo in italiano? La demanda in italiano per il pubblico. Gli ho chiesto, gli ho detto che la testimonianza più importante che abbiamo su questo banco antico è sicuramente il suo libro, Madonna. Però, per mia curiosità, gli ho chiesto se si sa dove è sepolto questo banco antico e se a La Habana c'è un monumento o qualcosa che lo ricorda. Esteban Montejo murió en 1971 y sus restos están en el hogar, en el panteón de los veteranos de la Guerra de Independencia. Y hay varios documentales que se han hecho en Cuba y en España sobre la vida de Esteban Montejo. Y en uno de ellos, que está hecho por Juan Carlos Tavío y Miguel de los Santos, el español Miguel de los Santos, aparece el nicho donde está Esteban Montejo y dice Esteban Montejo Mesa, 1860, 1900, exactamente. Dice, héroe de la Guerra de Independencia de Cuba, porque no solamente él fue un cimarrón, sino que él se incorporó a la guerra necesaria, la guerra que creó José Martí en 1895, la Guerra de Independencia que nos liberó de la metrópoli española. Él fue lo que llamamos en Cuba un mambí, es decir, un guerrillero, un guerrero que peleó junto con Antonio Maceo, uno de los grandes héroes de Cuba, en la batalla de Maltiempo, una de las batallas más importantes de la Guerra de Independencia. Lui, scusa, lui morì dopo l'uscita del libro e murió después de la salida del libro. Sí, él conoció el libro. ¿Qué reacción tuvo? ¿Qué reacción ebbe cuando vide Bueno, la sua storia? parla questo in italiano. Sì, che reazione ebbe quando vide
storia. Bueno, honestamente, él nunca leyó el libro completo. No, però Él no podía leer porque no tenía vista para leer. però tenere in mano. Yo le leía fragmentos y él me dijo una cosa, me dice, sí, pero ahí falta algo. Digo, ¿qué falta? Dice, tienes que decir que la enfermera de bienestar social me trata muy bien y me da cigarros. Eso es todo. Non so se ci sono altre domande. Colombia, desde el curso de patio de Australia y estoy por Europa más semanas. Y quería preguntarle, maestro, si es posible, ¿qué piensa usted de la ola fascista que se siente por Europa? Yo, estas últimas semanas, he podido viajar por varios países europeos, con muchas empresas, que encuentro en Polonia, Francia, Alemania, Italia. Muchas gracias. Y desde luego, y también agradezco a Cuba por permitirnos una puerta más de nuestra paz, por ser garantes de nuestra paz. Muchas gracias al pueblo cubano. Lo primero que le quiero decir es que aunque yo no soy un político, soy un hombre político, que es otra cosa. Y siento un gran orgullo de haber nacido en Cuba y de ser un hombre de la Revolución Cubana, una criatura de la Revolución Cubana. No tengo ninguna vergüenza, sino todo lo contrario, un gran orgullo de ser cubano y de haber conocido al Che en persona, de haber tratado y conocido a Fidel, uno de los grandes hombres de la humanidad de este siglo. Y por supuesto que estoy en contra de todo tipo de colonialismo, de todo tipo de fascismo y neofascismo, y estoy por la paz, porque Cuba me enseñó, y nos enseñó José Martí, nos lo enseñó Fidel Castro, que lo único que nos salva realmente es la paz, pero no cualquier paz, porque hay una paz condicionada y hay una paz hipócrita. Lo que verdaderamente nos salva de la guerra, ¿sabe qué es? El arte. Qualcun altro che vuole intervenire? Scusa maestro, sono d'accordo con tutto ciò che hai detto fino ad ora. Allora, innanzitutto prima hai parlato di un miracolo che tu hai conosciuto quella persona. Secondo noi è stata una fortuna. Perché non so se in un altro paese avrebbero permesso di scrivere ciò che hai scritto e di questo ti ringraziamo. Però secondo te la schiavitù attualmente è finita? Io vedo in Italia che non mi sembra sia finita, perché vedo quelli che vanno a raccogliere i pomodori nei campi, cioè la schiavitù è un qualcosa che secondo te è finita? Qué difícil. Mientras exista el autoritarismo, mientras exista la vanidad, el hegemonismo, los poderes omnímodos, desgraciadamente mientras exista esa división social, habrá esclavitud. Y hay una esclavitud contemporánea. No solamente en Asia, en África, sino también en Europa y hasta en América Latina. Hay una esclavitud contemporánea. Y como dijo José Martí, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. C'è qualche altra domanda? Qualcuno? Altri commenti? Io volevo dire, prima cosa mi ha colpito la dichiarazione di Katia. Katia?
la dichiarazione di Katia che è stato difficile organizzare un evento culturale all'aperto, ma bisognava vendere lo spritz, come si chiama, o la pizza per poter avere facilità di metterci all'aperto. È una considerazione a margine. Negli anni, al principio de los años 70, publiqué una tarjeta postal con una imagen del Che y una poesía de Miguel Barnet. Esta poesía que catalán. Questo poema che acaba: non voglio darti penna per pistola, ma il poeta sei tu, con l'apoyo de un grande amigo paternal para Katia, como un hermano mayor para yo, Gianni Totti. Oh, Gianni Totti è morto hace años, grande amigo, grande amigo. Che tu che sai di tutto. Ciglianfrati della serra, l'asma sulla erba fredda, la tribuna, la mareggiata nella notte, i persino come si fanno il buio e non so quanto. Non è che io voglia darti pena per pistola, ma il poeta sei tu. Hay una canción de Pablo Milana que dice: el poeta eres tú, como dijo el poeta, que puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú, como dijo el poeta. Un homenaje a Pablo Milanés. Se non ci sono altre domande, io ridarei la parola. Intanto ringraziamo tutti di aver assistito, ringraziamo tantissimo Miguel Barnet, la libreria, le associazioni che hanno promosso l'evento, e ridò la parola a Marco. Posso dire solo una cosa? Sì, vieni Katia, vieni, passa di qua, vieni. Ho visto che abbiamo nominato una persona che mi è molto cara, io oggi ho i brividi, proprio c'è tutta la mia vita che mi passa davanti. Gianni per me è stato come un padre, mi sto commuovendo. Noi, siccome ci sarà il centenario della nascita, noi quest'anno abbiamo intenzione come Libreria Fahrenheit assolutamente a ottobre di ricordare questo intellettuale complessivo straordinario, padre maestro della videoarte, delle arti elettroniche, un visionario straordinario che è poco ricordato nel nostro paese, perché veramente la cultura quando ha spessore non appare, e quindi è assolutamente geniale in tutto. Per me è stato veramente come un padre. Abbiamo fatto insieme una collana della casa editrice Edizioni Fahrenheit che si chiamava I Taschinabili, cioè i libri da taschino, e come autrice abbiamo avuto anche Rosalba Campra con i racconti di Malos Aires e molte altre cose, Majakovsky, insomma era meraviglioso lavorare con lui, un uomo intelligentissimo, straordinario, di estrema umiltà. Io ricordo che quando controllavamo le traduzioni e facevo qualche piccola osservazione, lui ascoltava, a volte diceva: ma sì, è interessante, questa cosa va bene così. Cioè, lui è con me che ero molto giovane e sicuramente non all'altezza. Quindi ecco, ci tenevo moltissimo a dire che state attenti, perché a ottobre faremo con la casa totiana un ricordo di Gianni Toti. Scusate, è una parentesi che non... Grazie Miguel Barnet, veramente grazie. Gianni Totti nos enseñó muchas cosas en Cuba. Era un hombre que tenía una filosofía muy particular. Él no era un marxista puro, pero sí era un gran admirador de, como yo también lo soy, de Antonio Gramsci. El año pasado fui con él y con unos amigos, quise ir al cementerio ateo, ¿no? Donde está, católico, donde está, porque yo he leído mucho a Antonio Gramsci y tengo una profunda admiración por Antonio Gramsci. Y Gianni Totti también la tenía y nos enseñó mucho en Cuba a amar a Antonio Gramsci y amar también la libertad metódica, lo que decía Immanuel Kant, ¿no? La diversidad, la duda metódica,
porque no me gusta el pensamiento cerrado, no me gusta el pensamiento dogmático, el pensamiento que solo ve lo parcial. Me gusta el pensamiento flexible, me gusta la persona que tiene dudas. La persona que no tiene dudas es un robot. Y estamos desgraciadamente encaminados hacia la robotización del ser humano. Con todos esos Frankenstein que han creado, yo respeto todas las tecnologías modernas, pero para mí la inteligencia artificial es un Frankenstein, porque de hecho lo ha creado el hombre natural, ha sido creado por nosotros y sirve para muchas cosas, pero no, con la inteligencia artificial no se puede crear la Divina Comedia. Irma. Bueno, yo quería agradecer a Katia por esta oportunidad de presentar la obra de este querido maestro cubano que nosotros amamos, no solamente Irma Ulises Timbalaye, el maestro amado del pueblo, porque es un maestro de pueblo y está siempre con el pueblo, defendiendo sus raíces, sus esencias, y por eso, bueno, quiero agradecerle, maestro, siempre que está a nuestro lado, defendiendo nuestra identidad cultural, de la que nosotros también nos sentimos orgullosos, como usted, desde la danza, desde la música, desde el folclore. Agradezco a Katia esta oportunidad, a la Asociación de Amistad Italia-Cuba, Semi de Pache, a toda nuestra escuela, los alumnos, los amigos de Cuba que siguen nuestra cultura, porque nuestra cultura nos ha servido a nosotros también para mostrar al mundo lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y yo creo que esta edición 86 del Cimarrón es súper importante porque habla de este proceso de la esclavitud que pasó desde hace tanto tiempo, pero que tiene una gran vigencia. El maestro Miguel Barnet es fundador de ese proyecto, la Ruta del Esclavo, de la UNESCO, que después se rectificó la ruta de las personas esclavizadas, porque justamente fueron personas que fueron esclavizadas, no eran esclavos allá en África. Y bueno, Ulises y yo con este proyecto estamos más que honorados porque consideramos que estamos contribuyendo con esa obra de don Fernando Ortiz, con la obra de nuestro maestro Miguel Barnet, esta obra que es un testimonio importante y que salga en este momento donde ese proyecto de la ruta de las personas esclavizadas está cumpliendo 30 años. Yo creo que es un momento para pensar, para reflexionar en el futuro, porque como bien explicó el maestro, cuando existe esa autoridad, existe todavía esclavitud, entonces tenemos mucho que hacer. Y qué mejor que el arte. Y nosotros desde la danza, desde ese tambor que nos llegó desde el África y que nosotros cuando lo sonamos sentimos latir nuestro país, nuestro dolor, pero también nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestra confianza en el futuro, porque sabemos que un futuro mejor puede ser posible. Así que gracias, maestro. Si no hay otra demanda, yo quiero decir algo muy breve. Recordar un pensamiento muy profundo de Fernando Ortiz, el antropólogo cubano, que fue mi maestro y maestro de todos los cubanos. Y es que nosotros no podemos negar nuestras raíces. Él decía, todo pueblo que se niega a sí mismo está en trance de suicidio. Y Cuba no quiere suicidarse, a pesar de que la quieren matar, pero no va a morir. Cuba va a surgir siempre, heroica, estoica, firme y sobre todo con la bandera en el corazón. Cuando Fernando Ortiz decía, todo pueblo que se niega a sí mismo está en trance de suicidio, el pueblo le contesta con un refrán popular, sì, chivo che rompe tambor con su pellejo paga. Allora, grazie a tutti, mi unisco ai ringraziamenti di Irma, Ulisse, Elena, del maestro. Permettetemi di ringraziare una persona che ha lavorato
di nascosto, oltre che a Katia, c'è il fotografo Alessandro Lisci, che è stato lui a consigliarmi di venire qua, e gli amici che sono qua dietro, la libreria, il maestro Barnet è disposto a firmare il libro per chi volesse acquistarlo. Come Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba siamo orgogliosi di averlo avuto con noi, e voglio terminare dicendo una cosa: Cuba non potrà mai essere bloccata. Quel paese, quel vicino del nord che tenta di far cessare la storia di quella rivoluzione non ci riuscirà finché ci sarà un solo cubano disposto a difenderla. Grazie.